Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Malaquías. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio en este pequeño libro y dijimos que este hombre Malaquías tenía un buen sentido del humor. Y él comienza hablando en un nivel muy elevado, por cierto. El método que él sigue es que Dios hace una declaración en cuanto a la gente y luego ellos le responden de una manera sarcástica. En realidad, estas son personas egoístas en la forma en que están respondiéndole a Dios. Y amigo oyente, Dios tiene una respuesta para ellos cada vez que ellos le responden a Él. Comenzamos viendo lo que nos decía el versículo 2, el cual leeremos ahora junto con el versículo 3, donde nos dice, «Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto». Y siguiendo en esta lectura, veamos ahora lo que nos dicen los versículos 4 y 5. «Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel». Ahora lo que Dios les está diciendo es lo siguiente. Mi acción y mi conducta en cuanto a ustedes dos, a estas dos naciones que salieron de Esaú y Jacob, han revelado que yo amé a Jacob y que aborrecí a Esaú. Es decir, que hay un castigo, hay un juicio sobre ellos, aún en esta época en particular. Y Edom nunca pudo recobrarse. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un edomita? Ellos ya no existen, prácticamente se pasaron de moda, digamos, hace mucho tiempo. Ahora Dios les juzgó a ellos y esa acción parecía como amarles y aborrecerles. Dios dice, he demostrado que los he amado. Por tanto, la elección de Dios al principio, y Él nunca hizo esa declaración porque tuvo que esperar hasta que se resolviera, pero la elección de Dios al principio, decíamos, revela por tanto que su elección no es algo caprichoso, ni es una cosa arbitraria. Dios no hace elecciones de esa manera, y tiene que haber algo que soporte eso. Y Dios tenía una relación con esta gente. Él es el Padre de la nación, como vamos a ver, el Señor Dios, y su juez también. Y Él los juzgó de una manera muy severa. En realidad les juzgó de una manera mucho más severa de lo que juzgó a Esaú más adelante, y eso fue cuando ellos rechazaron al Mesías. Ahora permítanos leer el versículo 6 de este capítulo 1 de Malaquías, porque esto nos va a llevar a una sección donde ellos hacen otra pregunta. Este versículo comienza diciendo, «El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre». Ahora Dios nunca fue padre para un israelita individualmente, aun con Moisés y con David. Lo mejor que se dijo de ellos es que eran siervos de Jehová. Cada uno fue un siervo de Jehová. Y lo que tenemos aquí es que Dios ha llamado a toda una nación hijo. Y Él tiene esa relación con la nación. Él les recuerda eso, y luego en la segunda parte de este versículo 6, Él dice, «Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre». Ahora eso no ha finalizado aún. Él les dice nuevamente, «Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?» Ellos se han ofendido mucho que Dios dijera algo así de ellos. Es que nosotros somos personas muy buenas, muy amables, maravillosas, y vamos a la escuela dominical cumplidamente, vamos al templo, pasamos a través de todos esos ritos, y somos muy fieles. Y en realidad somos columnas de la nación de Israel. ¿Cómo te atreves a preguntarnos si hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo es que nos dices que hacemos una cosa así? Ahora, escucha, amigo oyente, la respuesta que da el Señor. Él les dice en la primera parte del versículo 7, «En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo». Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y les dijo de una manera muy clara que ese pan inmundo que se menciona aquí es en referencia a la ofrenda y al sacrificio que ellos hacían sobre el altar. Y es lo que nosotros llamaríamos el sacrificio del animal. O sea que era un animal el que era sacrificado. Y Dios presentará esto de una manera muy clara para ellos aquí, de que es de esto que Él está hablando. Él dijo, «En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo».
Este sacrificio era inmundo. Ellos no querían aceptar esto porque preguntaban, ¿en qué te hemos deshonrado? Ellos se ofendían mucho de que Dios se atreviera a decirles eso, porque era gente tan buena, según ellos. Y a propósito, el hacer una clase de ofrenda o sacrificio como esta a Dios era algo grave. Era una acusación muy seria, si era cierto, por supuesto. Pero ellos dejaban de lado esta acusación con un encoger de hombros indiferente y con una ignorancia pretendida. Aparentaban como que él no sabía de lo que estaba hablando. Y luego el Señor les dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Bueno, leamos todo el versículo 7 de este capítulo 1 de Malaquías para apreciar esto mejor. Dice, ¿en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Ellos dijeron que la mesa, o sea el altar, era despreciable. Y ellos despreciaban esto por la forma en que le trataban, por la forma en que se comportaban, y sus corazones en realidad eran inmundos, y naturalmente la ofrenda tenía que ser inmunda también. Pero ellos eran un testimonio muy fuerte para los gentiles, y Dios dice que su nombre será grande entre los gentiles. Bien, sigamos avanzando, y amigo oyente, esto es algo muy bueno, y quizás sea aquí el punto donde usted debe cambiar de emisora o apagar su radio, porque lo que el Señor dice aquí va a doler bastante. El versículo 8 de Malaquías, capítulo 1, dice, «Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos». Como usted puede ver, amigo oyente, él está hablando aquí del sacrificio de los animales. Y lo que Dios les está diciendo es algo extraordinario. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Aquí tenemos a un hombre que, digamos, vive en la zona montañosa de Efraín. Él tiene ganado muy bueno, ganado de raza. Él siempre recibe los primeros premios cuando hay exposiciones. Así es que un día, el mejor toro de la manada enferma. Llaman al veterinario, y este hombre dice, «No creo que se pueda hacer nada por este animal. Creo que va a morir». De modo que el dueño dice, «Pues hay que cargarlo en el camión para ofrecerlo como sacrificio». Ahora el sacerdote se da cuenta que este animal está enfermo, pero sigue adelante con el sacrificio porque la persona que trae ese animal es un hombre muy prominente, muy destacado, y cuando la gente ve que este animal de raza, que ha ganado tantas exposiciones, se está ofreciendo así en un sacrificio, ellos dicen, «¿Sabes una cosa? Fulano de tal es por cierto una persona muy generosa. Mira lo que le ofrece al Señor». Eso es lo que estaba ocurriendo allí. Y en el día de hoy, amigo oyente, ¿tenemos algo que se relacione con esto? El apóstol Pablo, usted recuerda que dijo, «En los días postreros, entre otras cosas, tendrán apariencia de piedad». Ellos van a parecer ser muy piadosos. Y si hay algo que nos molesta hoy es la piedad pomposa que demuestran tantos que se dicen ser creyentes hoy. Tienen apariencia de piedad, pero como dice el apóstol Pablo a Timoteo, negarán la eficacia de ella. Amigo oyente, uno puede verter margarina en un molde de mantequilla y parecerá ser mantequilla, hasta quizá huela como mantequilla, pero no es mantequilla. Es como esa historia que se cuenta de un hombre que era muy tacaño, a quien no le gustaba gastar dinero. Pero él le regaló a su esposa un tapado de bisón, es decir, un abrigo de bisón. Bueno, se suponía que era de piel de bisón. Nadie se podía imaginar por qué ese hombre parecía tan generoso con su esposa, hasta que un día salieron a caminar por la calle, y al pasar por un lugar donde había muchos conejos, bueno, el abrigo que ella llevaba saltó de la espalda y comenzó a correr. Es que no era bisón, sino conejo. Y hay mucho de eso, amigo oyente. Ahora, aquí tenemos una señal de peligro. Es una luz roja. Estamos hablando hoy a personas que van a la iglesia. Son personas que escuchan y son ortodoxas, muy fundamentales y siempre dicen amén. Conocen muy bien el lenguaje. Pueden citar cualquier cantidad de palabras piadosas. Están satisfechos con una moralidad sin sabor. También están satisfechos con cierto ritualismo. Pero esta gente en realidad desprecia a Dios cuando se acercan a Él de esa manera. Fue el doctor G. Campbell Morgan, quien hace muchos años dijo lo siguiente, «Yo le temo más a lo profano del santuario que a lo soez de la calle». Y lo de la calle es bastante malo, por cierto. Pero amigo oyente,
hay que tener cuidado con lo profano del santuario. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo nunca he llevado un animal enfermo para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Pero notemos lo que Dios dice aquí. Él dice, ¿por qué no toma usted esa vaca enferma y se la entrega al Ministerio de Hacienda en pago por los impuestos? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Y de paso digamos que esta es una buena pregunta. Y amigo oyente, ¿paga usted más en impuestos que lo que le da al Señor? Es una vergüenza que usted pague más en impuestos que lo que le está dando al Señor. Creemos que cuando se pasa el plato para la ofrenda en la iglesia, allí existe más profanación que en las villas miserias de la ciudad y entre los borrachos, donde por cierto existe mucha profanación. ¿Por qué? Porque existe mucha hipocresía. Permítanos presentar el ejemplo de un hombre de negocios muy destacado. Es un hombre rico y generoso a quien le gusta dar mucho y lo ha hecho ya por muchos años. Da generosamente si usted coloca el nombre de él en algún edificio y le da ese nombre al edificio. Y hubo personas que sugirieron ponerse en contacto con él cuando se construyó el edificio de A Través de la Biblia, la sede central. Pero nosotros no hacemos las cosas de esa manera. Cuando una persona da para A Través de la Biblia, lo da para el esparcimiento de la palabra de Dios. Usted no da para que se coloque su nombre en algún edificio o en alguna otra cosa. Y reconocemos que al hacer esto hay muchas personas prominentes, personas ricas, que se apartan a un lado. Y eso está bien. El Señor le está hablando a muchas otras personas y nos regocijamos por eso. Pero hay personas a las cuales les gusta dar, pero cuando dan, hacen sonar las trompetas y llaman la atención con el batir de tambores y muchas otras cosas, porque así es como dan. El Señor Jesucristo tuvo algo que decir en cuanto a esto. Es como el fariseo del cual Él nos habla, que hace sonar la trompeta cuando le da una limosna al pobre de la esquina. Y entonces alguien dice, mira, ese fariseo va a dar una limosna. ¡Qué persona tan generosa la que está allí en esa esquina, dándole algo a los pobres! Pues bien, en cierta ocasión este hombre de negocios de quien estamos hablando, invitó a un predicador que había llegado a su ciudad para una serie de reuniones evangelísticas. Le invitó a un restaurante para una comida. Y pasaron unos momentos muy buenos de charla, ya que este hombre era una persona muy amable, un hombre de mucha carisma, como se dice hoy. Luego salieron del restaurante y se fueron a la iglesia para el servicio de esa noche. Y el pastor de la iglesia le invitó a que subiera a la plataforma para que abriera la reunión de oración, porque era una persona muy rica, muy prominente. De modo que le invitó a pasar a la plataforma para que abriera el servicio en oración. Ahora este hombre, cuando había terminado su comida en el restaurante, dejó sobre la mesa una gran propina para la persona que atendió la mesa. Pero cuando se pasó el plato de la ofrenda en la iglesia, dio mucho menos. O sea que había sido más generoso con la persona que sirvió en el restaurante que con Dios. Y uno se pregunta, amigo oyente, si aquel que vino hace más de 2000 años y observó lo que se daba al tesoro del templo, si no habría notado algo así como esto. Quizá la gente de entonces se preguntaba por qué él estaba observando esto. Bueno, sucede que Él es el Señor Jesucristo, y pensamos que quizá los domingos por la mañana Él está mirando y ve cuánto da usted. ¿Es usted tan generoso con el Señor como lo es con sus comidas en el restaurante? ¿Da usted en realidad para la obra del Señor? ¿Da usted tan generosamente como cuando da para otras cosas? ¿O quizá lo da donde puede demostrar algo, donde hay gente que nota lo que está haciendo? Amigo oyente, permítanos decir que ese animal enfermo se está llevando todavía a la iglesia hoy. Y ese es el mensaje que tenemos aquí en este libro de Malaquías. Y amigo oyente, el Señor no dejó que eso pasara por alto. Aquí tenemos mucho sarcasmo, ¿cierto? Y esto le va a doler, como dijimos. Escuche usted lo que él dice en este versículo 8 del primer capítulo de Malaquías. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Quizá podríamos hacerle esta pregunta a usted, amigo oyente, y usted puede decir que no es asunto nuestro. Bueno, no es asunto nuestro. Solamente estamos presentando lo que el Señor nos da aquí. Él nos dice de una forma muy directa que uno no puede llevarle a Él un animal enfermo. Uno no lleva un animal enfermo para pagar los impuestos.
¿Le está dando usted al Señor tanto o más de lo que usted paga en impuestos hoy? Alguien dirá, bueno, yo tengo que pagar los impuestos. Y eso es cierto, amigo oyente. Pero, ¿qué en cuanto a darle al Señor lo que Él espera de nosotros? Eso se da en base al amor y a la gratitud por tantas bendiciones con que Él nos rodea. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No creemos que estemos hoy bajo la obligación del diezmo. De paso, digamos que en aquel día no era solo un diezmo, había 2 diezmos, y también pensamos que había hasta 3 diezmos. Así es que la gente entonces daba al Señor el 30% de lo que habían ganado. Y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros hacemos eso hoy, amigo oyente? El Señor Jesucristo, cuando observó lo que la gente estaba poniendo en el tesoro del templo, vio cuánto daban los ricos, y ellos daban generosamente de lo que les sobraba. Pero Él no los encomió, Él no los elogió por eso, porque ellos también se guardaban mucho para sí mismos. Pero luego vio a esa pobre viuda, y ella solo pudo dar 2 monedas. Y cuando uno compara eso con la riqueza que había en el templo, era prácticamente nada. De modo que ella no dio nada. Pero el Señor Jesucristo tomó, por así decirlo, esas 2 monedas y las transformó en el oro del cielo. Y Él dijo que ella había dado mucho más que cualquier otra persona. Amigo oyente, permítanos decir esto al terminar. Es sorprendente notar cómo el Señor provee para este ministerio radial. Este ministerio recibe su apoyo gracias a las ofrendas de muchas viudas que envían solamente un poquito de dinero. Y siempre dicen que no es mucho. Quizá lo sea comparada con las cuentas que tenemos. Pero amigo oyente, cuando muchas de estas personas se unen para enviar algo aquí, por cierto que causan una impresión. Y tienen mucho que ver con el presentar este programa. Esas pequeñas ofrendas tienen un tremendo valor. Personas que dan regularmente y que hacen posible un ministerio radial como el nuestro. De vez en cuando hay aquellos que están dando muy generosamente. Tenemos que reconocer eso también. Y eso siempre nos permite poder presentar el programa en otra emisora, o ayudar especialmente a una emisora misionera. Pero amigo oyente, el Señor no quiere esos animales enfermos. Y aún así, es llevado a la iglesia hoy, y hay muchas personas que están andando y dando de esta manera. Ahora esto duele un poco, es cierto, pero tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en la forma que Él solo sabe hacerlo.